que todo quede entre cubanos, sin editarla, sin censurarla, tal como fue concebida y realizada por Álvarez Guedes. Si hay alguien a quien algunas de las palabras que se dicen en esta película pueden herirle, todavía está a tiempo de sintonizar otro canal. Lo sentimos, pero esta película es un documento histórico. Tiene que salir al aire sin censura. Gracias, Guillermo, por este gran proyecto. Que lo disfruten. Ese hombre que ustedes ven ahí se llama Esturnio Meza y es un patriota cubano. Es un hombre que estuvo preso muchos años. Yo navegué el camino, no es el más difícil, porque hay quien piensa que porque marcha a la prisión es el más difícil. No, el camino más difícil fueron los que marcharon al paredón de fusilamiento. Ese es más difícil porque ese jamás se borrará de la mente de los familiares y de nosotros y del pueblo cubano. Y el segundo camino difícil se puede igualar al presidio político. El cubano cuando abandonaba su tierra, saliendo por el aeropuerto Huellero, por Santa Clara, por cualquier lugar, sabiendo que dejaba la palma cubana atrás y que dejaba sus raíces cubanas allí, dejándole y diciéndole adiós a su país, sin saber dónde ibas. Porque el cubano, claro, ya lleva años aquí y se ha organizado como donde quiera que llegan. Pero en aquellos momentos en que salían la manada de cubanos que hacían cola en toda la embajada para abandonar la isla de nosotros, convertida en la isla del diablo desde que llegó el dictador, esos cubanos son cubanos de verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste tú preso? Te voy a contar cuánto estuve preso y no voy a decir cuánto estuve preso. Hay dos cosas que no me gustan mucho. Machucar sobre el tiempo que estuve presos y después que me llamen el preso político plantados. Porque yo considero plantado a todo el cubano que está contra Fidel Castro. El plantado surgió de los comunistas para podernos golpear. Cuando nosotros tomábamos una actitud razonable, honradas, ellos le llamaban a la familia, están plantados, son plantados, pero era para darnos una paliza después. Mucha gente se apodrió el nombre ese y a todo el mundo lo dicen los presos plantados, ok. Yo cumplí mi condena de 20 años. Cuando cumplí mi condena de 20 años, 2 días antes así, fue el teniente Ferrer, jefe de archivo de Santiago de Cuba, a la celda 17 del pabellón 4A, 4B de Boniato, y me dijo, Esturnio, el 18 tú cumples tu condena. Y le dije, yo lo sé. Me dijo, prepárate. Y le dije, teniente, ¿usted me manda a preparar para qué? Cuando aquí hay 9 hombres cumplidos y ustedes no lo ponen en libertad. Me dice, no, pero a lo mejor, digo, no tengo tiempo para hablar con usted, teniente, estoy leyendo. Y el teniente Ferrer se marchó. ¿Qué va a pasar en Cuba? Bueno, chicos, me has hecho una pregunta bonita. Hay mucha gente que tiene el sentido de que el pueblo cubano se ha perdido. No. Nadie tiene mejor información del pueblo cubano que lo que estábamos a lo largo de la isla preso. Porque todos los días entraban cubanos de todos los lugares. Aquí llegan todos los días un basero, ¿no es verdad? Por allí estaban cientos en una cárcel todos los días. ¿Tú crees que el pueblo se rebele? Seguro que sí. La liberación es revuelta entre la calle. ¿Y en qué tiempo tú calculas que puede suceder eso? Para que tú tengas idea cómo yo te voy a explicar, para que entiendas. Te voy a decir que estamos llegando ya, como dicen ustedes. Cuando yo tenía 9 años preso, o 7, estábamos en los campos de concentración Sandino, y en allí tú podías caminar por fuera. Allí lo que teníamos era muchos perros y mucha garita con mucha arma larga y eso para que los pelos de alambre que ellos tuvieran bien cuidado. No creo que era para nosotros. Y entonces siempre nos decían un grupito allí, Esturnio, nos vamos ahora con Johnson. Y yo le decía, no nos vamos todavía. El único oponente de aquella tesis era Esturnio Meza. Y me decía, Esturnio, pero tú estás amellado. Digo, no estoy amellado. América todavía está confundida con este hombre. Y el pueblo cubano también. Tenemos el pueblo cubano aplaudiendo a este hombre. ¿A qué tú crees que se debe el apoyo que recibe Fidel Castro de la mayor parte de los gobernantes latinoamericanos? A la de vergüenza de los gobernantes. A la de vergüenza. Son sinvergüenza. ¿Fidel Castro hizo algo por los negros cubanos? Claro, sí hizo, sí. Yo no puedo esconder lo que hizo Fidel Castro por los negros. Coño, ¿qué más tú quieres? Yo pasé más de 20 años en la cárcel. ¿Cuándo tú llegaste a Miami? Bueno, yo no llegué a Miami de Cuba, yo nací ya aquí en Miami. No, pero yo nací aquí, pero yo me siento cubana y yo tomaría la oportunidad después que Fidel se caiga de regresar a Cuba y ayudar en la reconstrucción de Cuba. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy abogada. Y tú viniste con tus padres para acá, ¿no? Bueno, mi mamá... O sea, ellos vinieron y después tú naciste aquí. Bueno, mi mamá vino en el 61 en estado ya conmigo, pero ella vino sola. Mi padre se quedó en Cuba.
Y tu mamá fue la que te crió y la que trabajó para mantenerte y para que te educaras y para todo eso. Sí, sí, mi mamá siempre. Y en aquella época no había ayuda por parte del gobierno americano, ¿no? No, lo único que había eran unas comidas que daban de vez en cuando el refugio, mantequilla de maní, un cereal que se llamaba Quaker. Sí. Bueno, le decían Quaker los cubanos. Sí. ¿Tú crees que entre los cubanos de tu misma generación que viven en Cuba y ustedes los de aquí, hay algunas diferencias, algunos roces, algunos problemas cuando se produzca la caída del régimen comunista y ustedes estén allá? Yo creo que sí. Yo he tenido oportunidad aquí de conocer jóvenes, personas más o menos de mi edad, un poquito más joven, un poquito mayor, que han llegado de Cuba recientemente, y en hablar con ellos me he dado cuenta que tenemos mucho en común, y yo creo que sí, que pudiéramos llevarnos los cubanos que han nacido aquí o los cubanos que se han criado aquí con los cubanos que se han criado en la isla. ¿Y tú sientes como cubana, a ti no te... O sea, el hecho de haber nacido aquí no te prohíbe ser cubana? No, yo me siento americana en cierto sentido porque he nacido aquí, me he criado en este sistema, con el tipo de gobierno que hay aquí, pero yo me siento cubana porque mis raíces son cubanas, mi cultura, el idioma, mi primer idioma fue el español, la historia que me enseñaron desde niña, era la historia de Cuba, mi familia, siempre se me hacía recordar que yo era cubana, que esas eran mis raíces. O sea, tus padres no descuidaron eso nunca. Nunca. Si cae el régimen comunista de Cuba, ¿tú regresas? Yo sí, yo regresaría de una forma o de otra, yo ayudaría en la reconstrucción de Cuba y si yo pudiera, yo regresaría. Gracias, Laura. Por nada. Yo vine hace 34 años. ¿Qué edad tenía cuando vino? Tenía 15 y mi hermano mayor tenía 17. ¿Y sus padres los mandaron para acá ustedes? Sí, nos mandaron por temor a la situación, ya cuando aquello existía esa amenaza hacia la gente, etc. ¿Y su padre tenía algún problema? Mi padre fue representante y era abogado, y él representó a Huber Matos en el juicio. ¿Cómo se llamaba él? Francisco Loría Bertó. Francisco Loría Bertó, me suena mucho ese nombre. Sí. Él fue el abogado defensor y, por cierto, en una parte del juicio que estaba Raúl Castro, le dijo a mi padre que él era un mentiroso y mi padre le dijo, ¿y usted lo que es un homosexual? Ah, ya se sabía. ¿Por qué cree usted que durante tanto tiempo muchos países del mundo han respaldado al régimen de Fidel Castro? Todos los países, o casi todos los países del mundo, envidian a los Estados Unidos. Y yo creo que es por envidia. Que todo quede entre cubanos es presentado en parte por Eagles Fashion Club. Más barato que Eagles Fashion Club, nadie. Productos Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y por eMove It. Levanta el ánimo. La familia Rocha guardaba muy bien su auto, pero un buen día se lo robaron. Mis padres vinieron en el año 59. Ellos pensaron que lo de Fidel iba a ser muy pasajero. En ese momento mi mamá estaba embarazada de su primera hija y volvió para Cuba, mi mamá y mi papá, para dar a luz en junio del 60. Y entonces se quedaron viendo las cosas hasta el año 63 y vinieron para acá con mi hermano que estaba recién nacido, eran 2. Después nací yo y en realidad mis padres me han inculcado a mí unas raíces cubanas, pero súper cubanas en todo, en cultura, en comida, en idioma. Y yo he tratado de pasar eso en mi familia. Ahora, mi esposo es cubano, nacido en Cuba, y vino para acá vía Puerto Rico de 13 meses. ¿Y cuando tu familia llegó aquí, tuvieron algún apoyo, alguna facilidad? Facilidades, ninguna. Mucho trabajo pasaron. ¿Qué eran ellos en Cuba? Mi mamá vivía, o sea, era lo que le decimos housewife, ama de casa, pero había estudiado en los Estados Unidos high school, bachillerato, y mi papá también. Mi papá venía de una familia que tenía negocios de colonia de azúcar y ganado. La familia de mi mamá no tenía colonia de azúcar, solo ganado, y así se conocieron mis padres. Mi mamá era ama de casa y papi trabajaba en el negocio de sus padres. Ustedes vivían bien en Cuba, ¿no? Mis padres eran de una posición buena, ¿no? Entonces llegaron aquí y pasaron miles de trabajos. Ambos trabajaban 2 trabajos, cada uno por su cuenta. ¿Qué hacían? Uy, han hecho de todo, pero entre las cosas que hicieron, limpiaron baños de los aeropuertos. De noche trabajaban en hoteles. Mi papá iba de busboy
de mi mamá, que era la camarera. Pasaron muchísimos trabajos, trajeron a mi abuela, porque mi abuelo estaba en presidio político, trajeron a mi abuela para que nos criara a nosotros, para que mis padres pudieran trabajar, para echar para adelante y podernos poner en buenas escuelas y tratar de mantener un tren de vida cómodo y alto, pero trabajaron muchísimo. No es eso que llegan la gente ahora y piensan que hay árboles con dólares, ni que llegan con la boca abierta y la mano pidiendo y todo el mundo tiene un accidente y todo el mundo necesita dinero, pero ellos necesitan trabajar igual que lo hicieron los padres de nosotros, que se sacrificaron y trabajaron un mundo. Por eso ustedes son triunfadores, tú y tu hermano. Yo pienso eso porque mis padres supieron venir de una posición muy cómoda a sacrificarse, a tener como aquel que dice nada. Y después que caiga el comunismo en Cuba, ¿tú regresarás? Absolutamente, sin pensarlo dos veces. No podré ir en el primer avión porque no soy de la gente de la política grande aquí que van a llevar la política de Cuba, ¿no? Pero en el segundo y en el tercero vamos para allá. No te digo que voy a quitar mi casa aquí porque no lo pienso hacer, pero sí quiero ir allá para dar apoyo moral, físico, espiritual, para reconstruir eso. Tanto mi esposo como yo, como mi papá, mi hijo, el que llevo en el vientre, todo. Yo llegué en noviembre 17 de 1961 a las 4 de la tarde. Llegaste solo, ¿no? Llegué solo por Operación Pedro Pan. ¿Y te quedaste a vivir en Miami? Sí, en ese momento estaban saliendo los niños de Cuba, que esa Operación Pedro Pan sacó más de 14.000 niños y estaba en los tres campamentos de orfelinatos que había en Miami en ese momento. La Operación Pedro Pan la dirigía Ramón Grau, ¿no? La Operación Pedro Pan la dirigió Ramón Grau y Polita Grau de Cuba. Hipólita, qué labor tan extraordinaria realizaron. Entonces había 3 campos aquí, 3... Sí, en ese momento habían 3 campamentos. Estaba Matacumbe, estaba Kendall y estaba el Florida City. Después hubo otro que se llamaba Opaloca. ¿Y de aquí? Y de aquí me mandaron para casa de unos americanos, un foster home que le decíamos, en Chicago. Y estuve viviendo en ese foster home aproximadamente un año. ¿Y después regresaste a Miami? Pues después regresé a Miami cuando mi madre salió de Cuba y mi padre estaba preso y nunca pudo salir de Cuba. ¿O tu padre estaba preso cuando tú viniste? Sí, él cae preso después que yo salí. Después tú saliste, cayó preso. Sí. Y después vino tu madre para acá. Mi madre vino sola y mi padre murió en Cuba. ¿Y qué tiempo estuviste solo antes de que llegara tu madre? Como un año y medio más o menos. Y después, ella, ayudándote a ella, pues entonces... Y entonces de ahí nos mudamos para Chicago porque en ese momento había un desempleo muy grande aquí en Miami y yo crecí en Chicago. ¿De qué año estamos hablando? Desde el año 62 hasta el año 68. En aquella época de luego no había refugio, lo único que había en las latas de Quaker, aquellos de los americanos. Exacto, el spam. El spam. Entonces tendría tu mamá que trabajar duro para... Sí, mi madre era profesora de piano, entonces, pero en ese momento estaba limpiando pisos. Y tú desde luego triunfaste, porque eres un triunfador. Sí, yo eché para adelante, como le dicen, ¿no? Y eso lo lograste trabajando muchísimo y estudiando muchísimo. Sí. Ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes un negocio de...? Sí, tengo una compañía de productos comestibles en la cual nosotros distribuimos y exportamos. Y precisamente hemos sacado un producto nuevo que se llama chacharrones, que son chicharrones microondas. Y lo cocinas en 3 minutos. No, espérate, coño, ¿me vas a meter un comercial aquí con el chicharrones? ¿Tú viniste sola? Vine con mis 2 hermanos, Andy de 5, René de 9 o 10, yo casi de 12 y mi mami. Mi papi quedó atrás tratando de resolver las propiedades, etcétera, y desgraciadamente tuvo que volver a los 3 meses porque mamá vino para el hospital muy enferma y me quedé sola con mis hermanos hasta que papá viniera 3 o 4 meses después. Y vino y con una maletita y la abuela dijo, ni intentes volver porque ya están confiscado todo. Así que quedamos todos unidos pero sin nada. ¿De qué año estás hablando? ¿Del año 61? 61. Y desde luego cuando aquello no había ayuda alguna, ¿no? En el 62 cuando papá llegó, sí, gracias a Dios, estuvimos un año que nos asistieron buscando spam. Una vez al mes te dan una cajita spam, queso velveta, peanut butter, que lo comimos en batido, en torticas, en de todo. Y no me dé fuera el Quaker. Uy, sí, el Quaker. Y la leche en polvo, el huevo en polvo, no. ¿Se quedaron en Miami?
Nos quedamos en Miami, nos quedamos todos en Miami, sí. En Miami Beach es donde vivíamos, caímos en Miami Beach y de ahí... ¿Cuándo te graduaste y empezaste a trabajar como decoradora? En el año 70, en el cual empecé con mi carrera, la primera casa que diseñé, que decoré, y hasta ahora no he terminado, no he parado, en 23 años. Tessy, ¿y tú regresarías a Cuba cuando se caiga el comunismo? Yo y toda mi familia. Para eso sería una cosa de muy especial para todos, lo hablamos, lo llevamos adentro, lo tratamos de planear, de conversar, inclusive en familia, siempre está Cuba entre nosotros. Las raíces que mis padres nos han inculcado han sido muy fuertes, siempre positivas, porque en mi casa nunca se ha oído una queja, pero siempre pensando que Cuba está ahí y que necesita nuestra ayuda. Yo a través de mi decoración interior trataré de ayudar en lo que pueda en la reconstrucción. Recién me he casado con un constructor, así que si Dios quiere también podremos cooperar, y mis hermanos ni se digan, mis dos hermanos René y Andy tienen unas raíces, bueno, súper fuertes, y mi hijo José también. Jorge, yo sé que tú eres americano, sin embargo siempre te has preocupado mucho por las cosas de Cuba. Sé incluso que tienes una organización que se dedica a eso, a hacer una labor en pro de la libertad de Cuba. ¿Cómo es eso? Efectivamente, Guillermo, antes que todo sí, nací aquí en Estados Unidos. Me siento muy afortunado de que desde una temprana edad en casa siempre recibí la enseñanza de la tragedia cubana. Mi padre es veterano de la invasión, estuvo preso 2 años en cárcel castrista, y por lo tanto creo que eso fue una de las razones por la cual siempre desde una muy temprana edad recibí, vamos a decirle, la adoctrinación positiva de la tragedia cubana. Y desde esa temprana edad siempre tuve la oportunidad de empaparme en la situación y tener interés personal. Y durante mis años en la carrera política estuve muy activo. Mucha de esa actividad fue realmente mi inquietud, mi interés de participar y de contribuir en lo que podamos. Por lo tanto, comenzamos esa organización que se llama Puente, como tú sabes. La idea del Puente es identificarnos con la juventud, la segunda generación en Cuba, tanto como aquí en Estados Unidos, en el exilio, no solo aquí, con la idea de incentivar y motivar a nuestra generación de que participe en el proceso de la liberalización de Cuba y el proceso de democratización. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba se rebele algún día? Hemos visto en la historia, Guillermo, como tú sabes, que para dar un cambio, y más en una situación como la que tiene Cuba ya por 3 décadas, un poco más de 3 décadas, es muy difícil que suceda ese cambio sin la participación del pueblo. Usted fue presa política, ¿no?, en Cuba. Sí, señor. Cuéntenos cómo ocurrió todo, cómo fue a la cárcel, qué le sucedió. Bueno, una madrugada llegaron a mi casa la seguridad del Estado en 2 autos. Después de registrarme en la casa, me llevaron para Villa Marista, donde decían que tenía que ir allí a resolver un problema. Y el problema que tenía que resolver ahí era que, vaya, por conocimientos que tenían ellos, yo estaba combatiendo el comunismo. ¿Y era cierto? Sí, era cierto. Era cierto, pero ellos me juzgaron por convicción, porque ellos no tenían pruebas, pero estaban convencidos de que sí, de que yo lo estaba haciendo. ¿Y la condenaron? Y me condenaron. Me pidieron 30 años, me echaron 12 y después salí de la prisión a los 6 años. ¿Y después, cuando salió de la prisión, estuvo mucho tiempo en Cuba, antes de venir para acá? Bueno, salí de la prisión en el año 71 y no vine para acá hasta el 80. En ese tiempo pasé trabajo porque yo soy contador y, claro, en mi profesión no me daban empleo. Claro. Así que tuve que... ¿Y cuando llegó aquí, pasó trabajo al principio, desde luego, no? Al principio, desde luego, tuve que pasar algún trabajo, pero bueno, todo se fue solucionando. Yo le doy gracias a Dios haber llegado a este país que me abrió los brazos y que donde he podido desarrollarme hasta ahora y mis hijas han podido estudiar. ¿Y cuando caiga el comunismo en Cuba, usted regresará? Rápidamente. Si yo combatí aquello
porque quería para mis hijos un país libre. ¿Cómo no voy a ir cuando ahora se caiga el comunismo? En el primer avión salgo yo. Héctor Castañer salió de Cuba de la Embajada de Perú. Cuéntanos, cuando llegaste aquí, ¿cómo te fue? Bueno, cuando llegué aquí, en realidad llegué muy emocionado porque fue una odisea que me mantuvo en un estado de una tensión y un nerviosismo tremendo. Entonces, en primer lugar, lo primero que yo hice cuando llegué aquí, yo dije quién yo era. Yo dije que yo había estudiado en la Unión Soviética, yo había estudiado en Rusia 2 años, yo dije que yo hablaba ruso perfectamente, que yo había viajado por el gobierno cubano a diferentes países, que yo había trabajado en el CAME, que yo había sido el secretario de divulgación del CAME en Cuba, con Carlos Rafael Rodríguez, etcétera, etcétera. Yo lo dije todo. Y entonces, basado en mi espontaneidad, hubo personas del FBI que quisieron hablar conmigo, porque ellos vieron que yo había estado en la Embajada del Perú. Yo le di a la gente del FBI un cuestionario de 10 preguntas si ellos querían averiguar exactamente si usted había estado en la embajada o no había estado en la embajada, porque lo que estaba llegando aquí no eran ya los 10.000 de la embajada, eran 100 y pico mil personas que estaban saliendo de cárceles y de diferentes lugares. Entonces yo aquí llegué y personas de la Junta Patriótica me vieron y me dijeron que si yo tenía para dónde ir, y yo le dije que no. Entonces una persona me llevó para su casa con su esposa, sus nietos, o sea, muy amable, muy cortés, me dio la llave de su casa. Nunca en su vida me había visto, ni yo lo había visto. María Cristina Barros es Pedro Pan, o sea, tú viniste por la operación Pedro Pan, ¿no? Sí. Cuéntanos. Mi hermana y yo salimos de Cuba en abril del 61. ¿Qué edades tenían? Yo tenía 11 y mi hermana tenía 10. Estuvimos en Miami, en lo que se llamaba entonces el Kendall Children's Home. Había 3, ¿no? 3. Sí, y nosotros estuvimos en Kendall alrededor de una semana, 10 días. ¿Y tu mamá y su papá se quedaron en Cuba? Sí, sí. Entonces, de allí nos mandaron a un colegio en Alton, Illinois. Es un pueblecito casi en la punta de Illinois, al cruzar el río de San Luis. Fuimos para allá con 4 parejas más de hermanos y hermanas. Y llegamos a un lugar donde ellos no nos entendían a nosotros no los entendíamos a ellos, pero donde nos trataron con muchísimo cariño. ¿Ustedes no hablaban inglés, ninguno de ellos? No, ninguno de nosotros hablaba inglés. ¿Y entonces dónde vivían allí? Vivíamos en un colegio católico, donde había muchísimos otros niños, naturalmente, que tampoco nos entendían a nosotros. Y era un colegio de monjas, y allí nos asignaron a cada uno de nosotros a una monjita a enseñarnos inglés. Llegamos en abril del 61 y ya en septiembre entramos en el colegio en nuestro grado normal que nos hubiera tocado si nos hubiéramos quedado en Cuba, hablando inglés y estudiando al mismo nivel que los otros muchachos. ¿Qué tiempo estuvieron allí? Mi hermana y yo estuvimos alrededor de 1 año y medio. O sea, mi mamá salió de Cuba menos de 1 año después. Pero de nuevo las monjas dijeron que ella tuviera una oportunidad de establecerse aquí en los Estados Unidos y demás, y que nosotros nos quedáramos unos cuantos meses más hasta que mi mamá pues estuviera más establecida. Que de luego se arriesgó porque las mandó usted para acá sin saber que ella podría salir. Fue un gran riesgo y sería un gran riesgo en cualquier situación similar. Afortunadamente pudo salir. Yo creo que fue una decisión de ella tomada con mucho cariño, con mucho valor, y yo no creo que fuera una decisión, siendo madre hoy en día, que yo pudiese tomar fácilmente. Si algún país no justificaba jamás que le llegara el comunismo, era Cuba. Las condiciones económicas y sociales de Cuba no ameritaban el comunismo. La Constitución de 1940 posiblemente fuera una de las más avanzadas que existían y que existen. Cierto. La protección social al trabajador. En ningún país existía. Sí, señor. La permanencia, la ley de permanencia agrícola, la ley de coordinación azucarera. Había una serie de leyes protegiendo todas las fases de la economía cubana. Además, el desarrollo económico de Cuba era formidable. El momentum que estábamos llevando nosotros en esa década del 50 no lo paraba nadie. Ahora hay un movimiento, o sea, no sé si hay un movimiento, pero he oído decir muchas veces que
las propiedades al regreso después del comunismo, pues no deben ser devueltas para que los que viven ahora en sus casas y los que tienen esas propiedades se queden viviendo en ellas y sigan disfrutando de esas propiedades. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, eso sería seguir perpetrando esta terrible desgracia del comunismo, esta aberración del comunismo que nos ha estado destrozando por más de 30 años. Hay que distinguir ahí entre lo que son las propiedades industriales, comerciales y rurales, con las propiedades urbanas. El que esté viviendo en una casa es cuestión del propietario legítimo que regresa ya de entrar en una negociación, empezando que le pague la renta al propietario y no al gobierno. Sí, si el sistema que se va a establecer es el capitalista, pues lo lógico. Exacto, no hay otra manera. Una de las bases de poder restablecer una estabilidad económica, política y social en Cuba es con la devolución de las propiedades. Si usted regresa, usted va a exigir la devolución de las totalmente. Yo nada más le pido al Señor que me siga dando salud y fuerza para poder regresar y poder ayudar a reconstruir nuestra patria. Le voy a recordar la frase de nuestro apóstol José Martí. Las playas del exilio solo son bonitas cuando se les dice adiós. Desde luego que queremos regresar. Fíjense bien en este hombre, porque hombres como este no van a haber muchos. Este es un tipo de cubano que no abunda. Obsérvenlo bien. Tú eres cubano, ¿no? Lo que pasa, hombre, yo no tengo que ser cubano, ¿qué es lo que pasa? Cubano de verdad, pinareño, de Viñales. ¿Bien? No me va a tirar para allá, para Angola, ni para ningún lado de eso. Tengo entendido que tú estuviste preso 20 años. 20 años con el desgraciado ese, compadre. 20 años estuve preso con el desgraciado. ¿Y cómo te fue en la prisión? Oye, tú haces unas preguntas que la verdad que es para darle a uno de verdad. ¿Cómo fue? Fíjate cómo podrá ser apartado de mis hijos, de mi madre, de mi padre que estuvo preso también, de mi pueblo, de mis amistades. Fíjate tú. Y te puedes imaginar 20 años preso con los comunistas. Coño. Muchos amigos míos presos, que los quiero con el alma. Todos los presos son mis hermanos. ¿Cómo te decían a ti en la prisión? Frijolito, y entonces allí nosotros dábamos unos shows que le poníamos Black Bean Show. Black Bean Show. Black Bean Show, sí. ¿A ti te decían el Black Bean de la prisión? El Black Bean Show de la prisión, sí. El hombre que tenían... Vaya, yo lo que hacía ahí me sentía sabroso, me sentía feliz. Porque, óigame, no es fácil estar haciendo reír a hombres que llevan 20 años presos. Apartados de su familia y con mala alimentación y viviendo una vida ahí adentro. Pero las ideas, los sentimientos políticos, el sentir ese de la cosa, de la patria que lo lleva a uno, es lo que le da fuerza a uno, le da vida a uno para uno poder hacer así y resistir todo eso. ¿Desde cuándo estás aquí en Miami, Frijol? Aquí llegué en el 88. ¿Cómo te ha ido? Figúrese usted, no me ha ido muy bien porque puedo decirle que desde que llegué las cosas no me fueron bien porque de entrada perdí a algo que es para mí mi vida. O sea, hace parte de mi vida, que es Ramón, mi hermano que cumplió 20 años junto conmigo. Fíjese que lo que es lo que... ¿Tu hermano también estuvo preso? No, nosotros somos 6 hermanos presos y mi padre. 6 hermanos presos y tu padre. Nosotros somos 6 hermanos presos y mi padre. Conjuntamente con una hermana. ¿Tú hablas inglés? Es una lástima que el negro este no, si yo hablo inglés. Es una lavaiga, si yo hablo inglés, muchachate que ni una palabrita, boberitas así. Más o menos. Vaya, sin comer no me quedo. Ay, Hangle, how are you? Y what is your name? Todas esas boberitas así para ir tirando. Si yo te pregunto, where do you live? No sabes lo que te dije, ¿no? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde? Bueno, I live in Northwest 33, 2A, Northwest, no me acuerdo ahora cómo se
Bueno, Frijol, como yo quiero que tú le demuestres al público lo que tú sabes hacer en un escenario, te voy a poner un número de Arturo Sandoval, de su último álbum, cantado por Chirino, Suavito, para ver si tú haces lo que tú me dices.